Carrillo Navarro y a la maestra, a la doctora, María Teresa Prieto Quesada. Los dos son de la Universidad de Guadalajara, nos están haciendo el honor de venir desde allá para darnos esta conferencia que es el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Es filósofo, maestro de educación por la Universidad de Guadalajara, doctor en psicología, profesor de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigación 2, coordinador de la Unidad de Formación Académica en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Es autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con el tema de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en niños y adolescentes, además de especialista en temas de violencia y desconexión moral en los entornos escolares. Su línea de investigación es ética, filosofía y desarrollo de propuestas de convivencia, ciudadanía y derechos humanos. Ha participado en los siguientes proyectos de investigación: violencia en la escuela, medidas de intervención en situación de bullying, violencia virtual y bullying en estudiantes universitarios, el lado oscuro de las redes sociales. Dentro de las publicaciones que tiene está Violencia, Desconexión Moral y Subjetividad en los Jóvenes, coedición con la Universidad y la Cátedra de UNESCO. Otro de sus libros es Formación de Profesores para la Solución de Conflictos, en Ejercer la Autoridad, un problema de padre y maestros, editado en Argentina. Otro, Las violencias en entornos escolares, y otro de sus libros son 3 estudios de violencia social y violencia escolar en el norte de Jalisco. Tiene muchísimos más. La doctora María Teresa Prieto Quesada es doctora en educación, está en el Departamento de Estudios de Educación en la Universidad de Guadalajara. Bueno, sí es más bien muchos ustedes. Violencia escolar, narrativas de maltratos entre jóvenes de bachillerato, y eso lo hizo en 2008. Es maestro en investigación en ciencias de la educación por la Universidad de Guadalajara con la tesis Propuesta Pedagógica para la Eliminación de la Violencia en alumnos de bachillerato en el 2000. Tiene la licenciatura en Sociología y tiene un diplomado en Entrenamiento en Habilidades para la Eliminación de la Violencia. Su experiencia laboral es coordinadora de investigación y posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara desde mayo de 2007 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI Nivel 2. Dentro de sus investigaciones es responsable del proyecto Estrategias de Intervención para Prevenir la Violencia Escolar entre alumnos de secundaria del norte de Jalisco, dentro de los proyectos aprobados por convocatoria de POESTAC, que hace el CONACYT de Jalisco, el CONACYT de Jalisco. Elaboración de la investigación Violencia Escolar, narrativas de maltratos en jóvenes de bachillerato, que fue el producto final de la tesis doctoral culminada en noviembre de 2008. Es responsable del proyecto de investigación Propuestas de Investigación para Prevenir Maltrato entre Alumnos y su impacto en el rendimiento escolar. Dentro de sus publicaciones tiene el libro La Escuela tiene voces de violencia para escuchar, de un problema social en México a la cotidianidad de los alumnos, y está editado por el Fondo Editorial Universitario de Guadalajara. También es autora de otros 2 libros, de otro libro, de un capítulo de libros, y tiene 11 artículos sobre violencia escolar. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por venir desde allá a darnos esta conferencia. Les damos al doctor José Claudio Navarro. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, yo quiero agradecer a varias personas que hicieron posible que nos hicieran la invitación acá a la UNAM, a la maestra Lili, al doctor Alfredo Furlan, extrañable amigo, casi la mitad de mi vida, por lo menos en la parte de los perjuicios en mi formación, él ha sido una parte importante. Gracias, Alfredo. Y también a la directora de este plantel educativo, gracias a ustedes también. Yo me voy a parar porque me siento incómodo aquí. Voy a tratar de dar una explicación
de la presentación que hice para este evento. Disculpen aquí todo lo que estoy haciendo, moverme y ponerme cómodo. Bueno, en primer lugar quisiera comentarles que este trabajo que les vamos a presentar es un trabajo producto de una investigación que hicimos precisamente en el centro universitario donde nosotros trabajamos. Es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces a lo mejor se van a preguntar, ¿y ustedes qué hacen allá si tienen un perfil más social? Pues es todo un accidente que tampoco hemos explicado, pero ahí trabajamos. Yo actualmente coordino la unidad de formación docente de ese centro. Les estoy hablando de un centro que tiene alrededor de 18,000 alumnos, alrededor de 13 carreras, como unos 18 posgrados entre maestrías y doctorados. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea, dado que el tema del bullying, que fue el primer tema con el que iniciamos, o del maltrato entre iguales, o del acoso entre iguales, hay diversas nomenclaturas para referirse a este aspecto. Y no es una cuestión de nombres, cada manera de nombrar las cosas nos remite a un posicionamiento epistemológico y teórico que tiene diversas implicaciones. De repente hay quienes hacen cuestionamientos y dicen que no bullying, porque es un término anglosajón. A mí me parece una visión muy reduccionista. O sea, me parece que en todo caso hay que precisar conceptualmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de intimidación o cuando hablamos de bullying, que es el término que las comunidades académicas e investigadoras pues, le reconocen un estatus, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida. Si esto tiene implicaciones de otro orden, eso habría que precisarlo en la investigación, pero en este caso nosotros inquietos un poco por esta nueva forma de expresión que también se ha venido sucediendo con el tema del ciberbullying, nos dimos a la tarea de hacer un estudio en el centro universitario porque teníamos muchas dudas de si este tema del bullying solamente es un tema que prevalece y que prepondera en los niveles precedentes del sistema educativo mexicano, o si es un tema que todavía continúa, y si continúa, de qué manera continúa, o qué nuevos rostros, qué nuevas manifestaciones, expresiones e implicaciones en la vida escolar de los sujetos tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos un instrumento donde intentamos identificar precisamente si este tema tendía a diluirse, a desaparecer, o se expresaba de otra manera, o con niveles de intensidad menores en educación superior. Y en ese sentido, bueno, parte de esto que les vamos a presentar el día de hoy tiene que ver concretamente con lo que nosotros vimos relacionado con el tema de la violencia. Por eso inicio con una cita de un filósofo que actualmente está sonando mucho en algunos medios, que es el filósofo de origen coreano, pero él ha vivido en Francia la mayor parte de su vida, y dice lo siguiente acerca de esto, dice: Google y las redes sociales que se presentan como espacios de libertad se han convertido en un gran panóptico. ¿Recuerdan el panóptico Foucaultiano? El centro penitenciario imaginado de Bentham en el siglo XVIII, donde el vigilante puede observar ocultándose a todos los prisioneros. El cliente transparente es el nuevo morador de esta panóptica digital, donde no existe ninguna comunidad, sino acumulaciones de egos incapaces de una acción común política de un nosotros. Si hay una crítica fuerte hacia este tema de los procesos de individualización que se producen también en las redes, porque en las redes son los sujetos aislados. O sea, los sujetos interactúan, se comunican, participan y desarrollan actividades, pero desde el espacio de la subjetividad. Es decir, es un espacio donde lo social se empieza a diluir, y en ese sentido me parece pertinente que esta idea de cómo hay una pérdida del nosotros se va desarrollando en el espacio de las redes. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue hacer una descripción de la incidencia de los maltratos que ocurren en el ciberespacio en estudiantes de las distintas licenciaturas de este centro universitario,
de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El tipo de muestra que utilizamos fue probabilística estratificada por licenciatura en género. Ahí participaron casi 2.500 alumnos divididos entre 1.243 hombres, 1.250 mujeres. El índice de confianza es de un 95% y el margen de error un más menos 3%. Bueno, esta fue la población que elegimos de cada una de las carreras. Como ustedes bien se pueden dar cuenta, está más cargado efectivamente a lo económico-administrativo, salvo carreras como la de economía o como la de gestión y economía ambiental, que tienen un poco más de incidencia en la parte social. Casi el resto tienen una carga más a la parte administrativa. Y eso para nosotros fue muy interesante, porque regularmente en un centro con estas características y el perfil de alumno que tienen, uno pudiera difícilmente imaginar cosas que nosotros descubrimos y que vamos a mostrar. Bueno, entonces, un primer aspecto que es importante revisar es cuánto tiempo están conectados los alumnos. Es una parte fundamental y es un punto de partida. Y en ese sentido, bueno, de acuerdo al trabajo que nosotros revisamos, el 99% está conectado en red y el 90.8% cuenta con servicio de internet en sus casas. Es decir, cada vez el uso de los espacios internautas es más preponderante. ¿Por qué? Pues porque también hay más facilidades para el acceso, ¿no? Otro tema fue como identificar dónde lo hacen. Es decir, cuando no están en su casa, se conectan en la escuela un 35%, que no es menor. Digo, eso de cuando uno ve a los alumnos que están trabajando en el aula y que los alumnos están permanentemente enviando mensajes o recibiendo mensajes o haciendo otro tipo de operación, digo, es una parte muy incómoda a los que nos dedicamos a la docencia cuando los alumnos están realizando este tipo de actividades, pero también hay formas de canalizar y de disminuir eso también tampoco hay que satanizarlo. Bueno, entonces, si se fijan, el uso del smartphone tiene una presencia muy importante y baja un poco si luego lo vinculamos para qué utilizan la laptop y qué cosas hacen en el cibercafé, pues es bien notorio el porcentaje, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, el tiempo que dedican en la red, pues nosotros identificamos que a través de medios fijos, en computadoras de escritorio o laptop, hay un 43.6% que le da de 30 minutos a 1 hora, 42% de 2 a 4 horas, 9.8% de 5 a 6 horas y 4% a más de 7 horas. Multiplícanlo por 17,000 estudiantes y yo creo que ahí es donde empieza a adquirir sentido, ¿no? En términos cuantitativos. Y a través del smartphone, bueno, ese nos da otras cantidades también no menos significativas, como el 52% de 1 a 2 horas, el 21% de 3 a 4 horas, el 9.5% de 5 a 6 horas y un 17%, fíjense nada más, de 7 horas o más. Recientemente hizo una de las cosas que la doctora Tere les va a platicar, el uso de la telefonía en lo que sería el turno nocturno, la madrugada del día, es espantoso. Si los sujetos duermen con los teléfonos, se comunican a la mitad de la noche y los índices cada vez van más en crecimiento. Bueno, en la red, ¿qué usan? Bueno, el 95% de ese dato yo creo que está documentado en múltiples espacios. Utiliza el Facebook, bueno, eso es lo que apareció en la consulta que nosotros hicimos, y el 41% participa en Twitter. Recientemente hay otras redes, y es un descubrimiento que también hemos venido identificando, redes que son menos visibles para el mundo adulto y que regularmente son utilizadas por los adolescentes. Es decir, dado que el Face se ha convertido en el panóptico de red más importante, los alumnos y los adolescentes tienden a buscar alternativas de dónde no son visibles o dónde son menos visibles, porque precisamente hay una serie de actividades y de informaciones
que no quieren que aparezcan. O sea, y hay otras, digo, un poco más oscuras, pero él les va a hablar de ellas, en donde nunca se sabe de dónde viene la información del tipo que sea. Y eso es más grave, porque no hay una fuente identificable. Bueno, hay toda una serie de redes. Bueno, según el estudio de consumo de medios y dispositivos de internautas mexicanos en 2017, hubo una identificación de un promedio de cómo los jóvenes pasan más de 7 horas 14 minutos conectados al día. ¿Pasamos? Durante el tercer trimestre del 2017, el uso de redes sociales en el país alcanzó una penetración del 93% con los internautas, es decir, estamos hablando de 64 millones de personas. Este incremento se debe a la expansión precisamente de los teléfonos inteligentes. Ustedes saben que cada vez es más fácil tener un teléfono. En medios formales, informales, institucionales, no institucionales, en los tianguis, en las tiendas instituidas, cada vez es más sencillo obtener un dispositivo. Y en la actualidad el 97.5% de los usuarios utiliza un dispositivo como medio de acceso, mientras el 65% lo hace mediante una computadora. Bueno, estos son datos que estamos ofreciendo para que se den cuenta de la dimensión y del tamaño que tiene y el contexto en el que nos estamos moviendo. Otro dato importante que no se refiere necesariamente al universo adolescente es que también usuarios que están alrededor de los 40 años o que son menores también ya de alguna manera ha accedido en un porcentaje muy significativo al uso de las redes. El 92% de internautas entre 40 y 50 años y 85% de los mayores de 50 años dice que ha mostrado un rango significativo durante el último año de alrededor de un 24%. El Facebook, aunque ayer hablaban de un declive precisamente de la red, que salió una nota en la jornada de que había habido un declive importante, pero con todo lo que digan sigue manteniéndose como la red más predominante dentro del medio, ¿no? Es decir, en el caso de México, el dato es que hay un 98% de internautas que lo prefieren. Bueno, aquí, de los datos que se obtuvieron, bueno, las más ocurridas y las más utilizadas, aunque ya ahora, si hiciéramos el estudio, tendríamos que hablar que hay un desplazamiento. Por ejemplo, el Snapchat, que aparece ahí como un 15%, tendría que estar arriba si hiciéramos un estudio o un reporte actual. Es decir, también hay una movilidad dentro de las redes, porque las redes nos ofrecen ciertos usos, ciertos rangos de anonimatos, de ciertas características dentro de la comunicación, y de acuerdo al tipo de cosas que se pueden hacer en una o en otra, se van dando las diferencias y las preferencias, ¿no? Bueno, igual en otro estudio que aparece ahí, los internautas se conectan a través de su teléfono celular, seguido de la laptop y luego por las computadoras. En ese orden, lo que es importante señalar es que cada vez la telefonía celular juega un papel más predominante en el uso y en la comunicación que tienen los estudiantes. Y ustedes a lo mejor se podrían preguntar por qué. Bueno, pues porque es más privado. O sea, un teléfono celular nos permite trabajar en cualquier espacio y permanecer con cierto nivel de ocultamiento del mundo adulto, ¿no? Y esa es una parte importante, es una característica que poco a poco hemos ido identificando. Bueno, de los hallazgos que nosotros encontramos con el tema del ciberbullying en el rol de víctima, nosotros nos percatamos que el 38.4% dice haber recibido insultos, el 15.4% amenazas. Recientemente les cuento una. Llegó un alumno a un salón y amenazó a todo el grupo, dijo que los iba a matar a todos. Y estaba una chica muy cercana a él y le dijo, y por ti voy a comenzar. La chica se tuvo que desertar de la escuela.
se asustó tanto que tuvo que salir del centro universitario. Entonces ahora a este chico se le llevó a la comisión de responsabilidades, se tuvo que hablar con los padres, se tuvo que hacer un trabajo intenso con apoyo psicológico, porque el chico sí traía problemas muy graves. Pero bueno, y siguiendo con el tema, los que han sido ridiculizados con un 29%, con un 21% los que han recibido palabras ofensivas en el muro, esto que es cada vez todavía más intenso. Por eso digo que habría que ver cómo los porcentajes van variando. Por ejemplo, esto del robo de la contraseña cada vez es todavía más importante, pero por lo que permite precisamente hacer el robo de la contraseña, ¿no? La usurpación de identidades, la usurpación para generar cierto tipo de conductas disruptivas, para otro tipo de cuestiones que son muy, muy complejas. El 22.5% ha recibido frases que le han hecho sentirse acosado sexualmente. Recientemente, quizás no haya sonado para acá, pero no sé si se dieron cuenta que en la Universidad de Guadalajara hubo un caso de una persona que tenía un puesto directivo, concretamente era el coordinador de la carrera de antropología. Una maestra tuvo el valor de denunciarlo con todo y que puso en riesgo amenazas mortales por haber hecho la denuncia, pero después el problema explotó y le vino una cadena como de 10 denuncias a la misma persona, y a partir de eso, bueno, la universidad empezó a tomar en serio, o más en serio, lo que estaba pasando con el tema del acoso sexual, y empezaron a proliferar demandas en otros centros universitarios, al nivel que ahora, bueno, ya hay toda una campaña para trabajar el tema, se están diseñando protocolos, cosa que me parece que es importante, pero me parece también muy limitada, porque los protocolos ayudan para hacer intervenciones rápidas, eficaces e inmediatas, pero no generan cultura, no forman a la gente. Y entonces, si no se piensa en una perspectiva de mediano y de largo plazo, pues aunque haya decretos, aunque haya protocolos para que quienes acosan lo disminuyan o lo dejen de hacer, pues va a ser muy relativo. Si esto es un problema que pudiéramos decir, afortunadamente ya se reconoció que es un problema, pero es un problema que estaba subrepticiamente circulando en los espacios universitarios. Luego de eso fue muy, muy significativo que en la Universidad de Guanajuato también se lanzara toda una campaña de denuncias frente a profesores y directivos, incluyendo investigadores, hay que decirlo, que también desarrollaban acciones de acoso hacia alumnas, hacia trabajadoras, hacia compañeras. Digo, es un problema realmente grave, pero bueno, aquí el tema con el ciberacoso es que se empiece a identificar que se perciben acosados los sujetos de conductas de esta naturaleza. Bueno, un 4% en la difusión de fotografías íntimas. Ahora digo, no me quiero adelantar porque te iba a hablar muchas cosas de eso. Ahora con el tema del PAC, que se está desarrollando incluso a niveles de educación primaria. El otro día salió una nota de cómo en el 5º y 6º año ya de primaria hay una cantidad inmensa de niños y niñas que se envían sus PAC, lo cual creo que es un problema que cada vez está creciendo más. El 32% de las agresiones tuvieron, esta es una parte importante, tuvieron su origen en el ámbito escolar, una cosa que era la que realmente nos interesaba para conectar precisamente el tema con el ciberbullying. Señalaban que en niveles superiores no había bullying o que se iba disminuyendo. No, de hecho precisamente eso es lo que llama la atención. Cuando estábamos haciendo el trabajo de aplicación de los instrumentos, había jóvenes, hombres y mujeres,
que decidían no contestar el cuestionario porque decían que eso no existía ahí. Entonces, bueno, cuando uno está frente a ese tipo de situaciones, pues uno no puede obligarlos, ¿no? Yo, generalmente, la parte que a mí me correspondió, yo les dije, pues no lo contestes, ¿no? O sea, finalmente tuvimos que tomar nota de eso porque nos empezó a ocurrir a varios de los que estábamos aplicándolo, porque se negaban rotundamente a aceptarlo. Y eso tiene que ver con otro problema que luego lo podemos dialogar ampliamente, que regularmente no hay una actitudes de reconocimiento y de sensibilización hacia qué cosas forman parte de este tipo de procesos de violencia. Es decir, como hay muchas conductas que se dan por naturales, que se normalizan, pues no aparecen, ¿no? De repente el tema de poner motes o del insulto disfrazado de broma parecieran pues cosas muy normales, ¿no? Dentro de las comunidades. Ahora, desnormalizar eso es un proceso muy complicado, porque de alguna manera tiene uno que hacer una especie de deconstrucción de la cultura, de los hábitos, de los comportamientos, de las creencias, de los imaginarios con los que hemos cargado toda la vida y que muchas veces la misma escuela se encarga de reproducir, que es otro problema más grave, que las mismas escuelas sean reproductoras de sistemas de creencias y de prácticas de orden patriarcal, de orden violento, y que eso no se visibilice. Pero bueno, lo retomaremos en un momento, si quieren que lo aplicemos en la discusión. Bueno, no, nada me faltaba una por el anterior, por favor, que es un dato que parece importante sobre esta última, que habla de cómo en 6 de cada 10 casos los agresores sí se identifican, sí se sabe de dónde vienen, aunque utilicen medios muy sofisticados para maniobrar, o a veces usurpen identidades o realicen alguna estrategia determinada, las víctimas sí reconocen de quién viene. Y yo creo que esto, es un dato, voy a decirlo, alentador, porque en un momento dado, si uno quiere trabajar con alguna estrategia de intervención con respecto al problema, puede uno tener más posibilidades que no habiendo identificación de los agresores, porque si no, eso convertiría esto en un anonimato absoluto, en donde a lo mejor vamos a llegar a la conclusión de que nada es posible hacer. Y yo creo que esta parte, es un dato un poco espinoso, pero para nosotros como educadores, como pedagogos, como formadores, puede ser importante y valioso esa identificación. Ahora sí pasamos. Bueno, en cuanto al rol del agresor, quiero hacer un paréntesis. Nosotros seguimos utilizando una parte de la nomenclatura del LABO de Dan Olbus, que habla de agresor, víctima, observador, que por cierto es otra parte que recientemente se ha empezado a estudiar, el papel de los observadores en el ciberbullying, que es una parte muy interesante, y utilizamos esa nomenclatura para referirnos y para la construcción precisamente del instrumento. Y en cuanto a los datos del agresor, es decir, quien se ha reconocido como agresor acepta que ha generado insultos en un 26%, acepta en un 5% que ha generado amenazas, el 26% también asume que ha ridiculizado a compañeros, un 13% ha escrito palabras ofensivas, y así sucesivamente los siguientes elementos, ¿no? Es decir, han robado contraseñas, han escrito palabras de acoso y han subido fotografías e incluso videos, ¿no? Que también es una parte importante. Pasamos a la... nos pareció interesante que como parte del instrumento que utilizamos, obtener algunas viñetas de las cosas que dicen en concreto los alumnos con respecto a estas situaciones. Por ejemplo, en el primer caso decía: tenía una pareja que me espiaba en Facebook y después de terminar con él me dejaba mensajes.
Bueno, ahí esta persona cerró la cuenta, se dio cuenta quién era y inmediatamente cerró la cuenta. Es decir, hay quienes sí de repente tienen la habilidad para cerrar el tema y no darle largas. La pregunta es, quienes enganchan mi tema, ¿por qué lo hacen? O sea, de repente ustedes, a lo mejor a cualquiera de ustedes, alguien los insulta y se salen, ¿no?, de la red, o lo cancelan. Pero el punto es, ¿qué pasa con los que no lo hacen y por qué siguen en eso? Creo que ese es uno de nuestros problemas, ¿no? O sea, no hay quien sí sabe qué hacer, o quien tiene la habilidad emocional o de cualquier otro tipo para hacerlo, sino qué pasa con los que no lo saben hacer. Bueno, otra dice, mi ex estaba loca y me stalkeaba en extremo hasta me robó la contraseña. Bueno, esto del stalkeo es una práctica muy común, y no solamente la hacen las parejas, ¿no? Cuando ustedes quieren saber algo de alguien, qué hace, dónde lo hace, si anda de viaje, o si fue al cine, o si la actividad de la que se trata, bueno, el stalkeo es una de las prácticas más recurrentes en el ciberbullying, ¿no? Otra decía, pues él dice que no agrega gente desconocida y solo una vez una persona le pedía fotos con enfoque sexual, lo borró y con el tiempo se solucionó. Otro decía que le intentaron robar su contraseña de correo, incluso quisieron entrar a su Face, pero como lo cambia cada mes, es más astuto, ¿no? Cambia cada mes, me alerto de que trataron de entrar, cambié la contraseña, ¿no?, y le reporté el hecho. Bueno, ahora en el mismo Facebook hay un apoyo que el Facebook ofrece para este tipo de situaciones. Yo no lo he probado, pero creo que ahí hay una beta de investigación importante, ¿no? Sí, ¿qué es lo que está ofreciendo el Facebook para disminuir o para identificar o para erradicar la problemática? Bueno, y aquí, como todo, hay intentos de hackeos, otros definitivamente dicen que fueron hackeados y que fueron afectados de una manera muy importante, y bueno, aquí también se da el caso de que este entrevistado sí supo cancelar varias cuentas que estaban ligadas a este correo. Es decir, ese es así como para ver lo que piensan los sujetos entrevistados, ¿no? Bueno, algunas inferencias que nosotros desarrollamos a partir de este trabajo de investigación fue que precisamente en educación superior los actos de violencia son una realidad. Esa es una cosa importante, dado que al menos de cada 100 alumnos el 38% ha sido víctima de algún tipo de maltrato. Es un 38%, repito, hablando de una población de 17,000 alumnos, creo que no es un dato menor, ¿no?, que es la población con la que nosotros trabajamos. Una de las cosas que también es muy importante resaltarla es que los conflictos surgen precisamente en los ámbitos escolares y luego se trasladan hacia otros ámbitos. Si tienen su origen ahí y luego se llevan a otro espacio. Otro tema no menor es que de cada 6 de cada 10 alumnos pudieron identificar a su agresor, lo que nos habla de que las ciberagresiones no son del todo anónimas y por lo tanto los maltratadores pueden ser susceptibles de sanciones si se genera una norma al respecto. Y en ese sentido es importante que el tema de la educación para la convivencia pues, se vuelve imprescindible en el uso de los dispositivos digitales. ¿Pasamos? Bueno, un tema que trabajó de manera muy interesante un psicólogo llamado Albert Bandura fue el tema de la desconexión moral. Y una de las cosas que es importante y que encontramos nosotros es que casi siempre la mayoría de los acosadores en ciberbullying tienden mucho a relativizar el alcance y la repercusión de sus acciones. O sea, no saben el impacto y el daño que hacen, ni las repercusiones que puede tener
en la vida subjetiva, en la estructura emocional de las personas, en sus decisiones, y esa es una acción muy grave que tiene que ver precisamente porque no hay una conciencia de los actos, hay una especie de insensibilización de la potencialidad que puede tener esto, y no se diga cómo luego eso tiene un impacto en la vida social de las personas, ¿no? Es una parte que todavía habrá que estudiar con más amplitud, pero de modo muy particular el tema de la repercusión en la conciencia moral de los otros. Bueno, a este fenómeno ya lo comentaba Bandura, en el 91 le denominó desconexión moral para referirse a la falta de vinculación o conexión entre el razonamiento y el comportamiento moral de los sujetos. Es precisamente esto es lo que hace que cuando haya personas que de repente expresan que lo hicieron porque el otro lo merecía, ¿no? Bandura, por ejemplo, plantea dos casos muy elocuentes, donde dice que, por ejemplo, los soldados nazis, cuando mataban a la gente, lo único que decían era: es que a mí me ordenaron. Es decir, cuando estamos hablando de desconexión, hablamos precisamente de cómo el sujeto no vincula una cosa con otra. O sea, no es capaz de identificar las consecuencias y las implicaciones que tiene, y tiene razonamientos de ese tipo. O, por ejemplo, muy dado en las secundarias, que en trabajos que hemos hecho, cuando alumnos golpean a compañeros que tienen una preferencia sexual diferente, y precisamente los golpean por eso. Dicen: es que es gay. Por eso lo golpeé, porque es gay. O en una comunidad en la que trabajamos en el norte de Jalisco, donde hay una presencia importante de birráricas, de comunidad huichola, decían: es que es indio, es prietito, por eso hay que golpearlo. Y en ese sentido precisamente va ese tema de la desvinculación. Entonces es importante. Aquí me encontré con una frase que a mí me pareció increíble haberla leído de Nietzsche, que dice: la perversidad no tiene por fin en sí el sufrimiento ajeno, sino nuestro propio goce. Es como el perfil del acosador, ¿no? Todo ejemplo de encarnizamiento con el otro muestra qué placer experimentamos ejerciendo nuestro poder sobre la otra persona. Y aquí está el tema de la simetría de la que se habla en ciberbullying, de que es un poder ejercido de manera simétrica. ¿Por qué simétrica? Pues porque el otro no puede hacer nada. O sea, el que insulta, el que menosprecia, el que daña, el que golpea, tiene una relación de asimetría con la víctima que es objeto del daño. Y en ese sentido, aquí digo, rescatando esta expresión de Nietzsche en humano demasiado humano, se da uno cuenta de cómo los sujetos que desarrollan acciones de agresión desarrollan una especie como de sentimiento de superioridad personal sobre los otros, ¿no? Es decir, desde aquí controlo, desde aquí domino, desde aquí te puedo dañar, desde aquí puedo orientar o menospreciar tu vida, entre otras cosas. Lo que está en juego, dice, para terminar la frase de Nietzsche, es nuestra propia superioridad, que solo podemos descubrir en el sufrimiento del otro cuando nos encarnizamos con él. Y yo creo que una parte importante de estos temas la pueden encontrar en la literatura y en la filosofía de manera muy anticipada. Sí, hay aspectos que de repente, cuando se trata de plantear que estos temas son pasajeros, son de moda, son producto de la circunstancia histórica, y yo creo que hay elementos como para decir: no, es que estas cosas, con diversos rostros, con diversas expresiones, dice la autora Tere que la violencia lo que sufre son metamorfosis. Es decir, lo que ocurre es que se manifiesta con otros rostros, con otras caras, con otras estrategias. Eso es lo que hace la diferencia. Y no es que siempre sea lo mismo, porque cada contexto histórico-social también es un factor determinante en la determinación de ciertos tipos de las prácticas de violencia. Ahora nos tocó con el uso de las tecnologías un tema como el ciberbullying,
Bueno, pues hay que conocerlo de fondo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los sujetos nos movemos, somos de alguna manera cibernautas, ¿no? Y por último termino con una frase de Zygmunt Bauman, recientemente fallecido, cuando dice: el papel principal asignado al otro o a los otros sobre quien rociamos nuestras aspersiones es el de saciar nuestra propia sed de superioridad. Esto mismo, o sea, esto mismo que dice Bauman, pero dicho por Nietzsche, o más bien Bauman parafraseando a Nietzsche, pero desde una perspectiva más contemporánea, ¿no? En el caso del vilipendio, la calumnia y la difamación digitalizados, el atractivo de tal método de búsqueda de autosatisfacción crece espectacularmente gracias a su anonimidad y a la imposibilidad en general de ilegalizarlo y el hecho de que precisamente por ello no se castigue. Y este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Digo, ahora que se ha creado incluso instancias como la ciberpolicía o el cibercrimen, que de alguna manera no apuntan exactamente a lo mismo, pues sí hay una dificultad importante para trabajar educativamente y pedagógicamente el ciberbullying, pues precisamente porque tenemos que crear espacios que tendrían que apuntar a temas como la ciberconvivencia, ¿no? Pero esa no la tenemos que imaginar. Y antes de imaginárnosla, lo primero que tenemos que hacer es documentar cómo en cada institución, cómo en cada escuela, cómo en cada espacio escolar ocurre esto para poderlo intervenir de manera adecuada. No hay recetas universales, no hay un guión, no existe lo que le llamamos, lo que nosotros criticamos en un momento, el fast track de antiviolencia o el fast track para cambiar un contexto de violencia en un contexto de violencia, porque estos son procesos y esos procesos pasan por los alumnos, pasan por los profesores, pasan por los directivos y administradores de las escuelas, pasan por las familias. Es decir, el problema tenemos que mirarlo desde una perspectiva compleja, interdisciplinaria, interestructural, porque de otra manera no vamos a hacer mucho en nuestros procesos de intervención. Es decir, cada esfera, cada dimensión tiene algo que hacer al respecto. ¿Por qué? Porque más allá de todo, estamos formando ciudadanos. Y ese tipo de ciudadanos, bueno, en lo que nos compete a nosotros desde el espacio escolar, pues es importante que lo investiguemos, lo documentemos y hagamos propuestas para mejorarlo, ¿no? Pues yo le paso el micrófono a la doctora Terry, muchas gracias. Yo esperaría que dialogáramos posteriormente. El estudio completo que hicimos en este trabajo se encuentra en la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, por si alguien luego lo quiere revisar con más amplitud, la fundamentación teórica, metodológica y más hallazgos que los que yo presenté aquí. Ahí lo puede consultar, y si no, al final les damos nuestros correos y les mandamos la liga para que lo puedan consultar. Buenos días a todos y a todas. Pues estoy muy contenta de estar en la UNAM. Supongo que son alumnos de trabajo social la mayoría, ¿verdad? Entonces, pues ustedes tienen mucho que hacer en este tema. Es un tema emergente y urgente de tratar. Y bueno, primero quiero dar las gracias a la doctora Nelia Tello, que muy amablemente nos invitó y es la coordinadora de este seminario. También pues a Lilia y al doctor Alfredo Furlan, que para nosotros pues es un maestro, son de los maestros que nos cambian la vida, de esos que nos transforman. Muchas gracias, maestro Alfredo. Después de lo que dijo el doctor Claudio,
voy a ayudar a hacer como una pequeña remembranza de dónde surge todo esto, ¿sí? Primeramente, ustedes cuando hacen un proyecto de investigación les piden un estado del arte, ¿sí? Cuando surge el bullying. Para hablar del ciberbullying tenemos que hablar del bullying. Este aparece en los años 60 en países nórdicos, que fueron los primeros que hicieron la investigación, y bueno, llega a nosotros al CONIE precisamente gracias al doctor Alfredo Furlan, que él promovió esta línea de investigación dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Indispensable de leerlo cuando vamos a trabajar un tema educativo. Entonces, pero no nada más se abrió, el doctor nos dijo, bueno, cuando empezamos a trabajar este estado del arte de 10 años de trabajos de investigación de todo lo que se ha hecho en México, ¿sí? Desde el norte hasta el sur. Entonces dice, también vamos a tomar trabajos de cuestiones de género, el uso de drogas, grupos sociales, psicopatologías, la ideación de suicidio, etcétera, ¿no? Y este estado del arte recupera ya varios enfoques desde diferentes perspectivas, sabiendo la violencia como una violencia estructural que se da no nada más en las escuelas, sino que sale dialécticamente, entra y sale, ¿no? En la sociedad, la escuela, la familia, etc. Continuamos. Una de las iniciadoras en el trabajo de ciberbullying es una compañera que ha trabajado bastante, ella es de Toluca, Velázquez. Ella ha trabajado el tema de manera muy interesante y a profundidad precisamente con escuelas de Toluca, ¿sí, Luz María Velázquez. Y bueno, también hay otros en otros países que han trabajado el tema y lo trabaja pues desde diferentes perspectivas sociales. Pasamos. ¿Qué papel han tenido las redes sociales? Bueno, pues en las redes sociales hay una doble vida, ¿no? La que se vive en la red y la que se vive fuera de la red. Dice Balaguer que los que no estamos en redes realmente no existimos. Es como un volver a nacer, porque dicen, si no estás en la red no existes. ¿Cómo que no estás en la red? Hasta mi suegra de 90 años está en la red. Y eso es cierto, ¿eh? Mi suegra por ahí vigila a sus nietos y stalkea a todo mundo, pero está al pendiente. De hecho, hace poco un sobrino le dijo, cuidado, porque tu hija, pues ya mi suegra es tatarabuela, tu hija está subiendo fotos indecorosas. Y el padre no sabía. Entonces, precisamente la abuela es la que está viva a partir también del internet. ¿Seguimos? También el uso de internet en solitario ha aumentado según la edad. O sea, la gente entre mayor edad tiene, más quiere estar en internet en solitario y se ha vuelto un modo de vida. El uso de las redes sociales es el principal motivo de conexión a internet. O sea, la gente quiere estar en redes sociales y quiere estar conectada, por eso entra esto, ¿no? Y bueno, aquí vemos varios pensadores que han trabajado este tema y cómo construimos un perfil deseado, querido, ¿no? Incluimos la foto que nos gusta, el momento que nos gusta, o sea, nosotros subimos lo que comemos, dónde estamos, quién es nuestro novio actual, si estamos de buen humor o de mal humor. Les quiero decir que en un centro universitario que trabajamos, una chica de psicología, un mes antes de que se suicidara, ya estaba informando en las redes sociales y no le pusimos atención, pensamos que era una broma o que andaba en la depre. El día que se suicida vemos su red y vemos que estaba anunciando y nadie pudo prevenir porque pues no lo tomamos en serio. Entonces, cómo la red social nos dice muchas cosas de la persona. Y bueno, pues hay un marco teórico donde el iniciador, se los han dicho muchas veces, así es Olbus, y en todos los países de América Latina, de Europa, pues se han hecho trabajos muy importantes y muy interesantes sobre el bullying y sobre el ciberbullying, ¿sí? Que igual vean cómo se parece la concepción: uso de tecnología para una conducta intencional, repetida, hostil
desarrollada por un individuo o grupo para hacer daño a otros. Y es similar al bullying, nada más aquí con el uso de las tecnologías. Vamos pasándolo para... Bueno, algunos ejemplos de prácticas de violencia en línea. El flapping, hacer pasarse por otra persona. Catfishing, robo de identidad. Dissing, postear información cruel. Esparcir rumores. Sexting, intercambio de fotos sexuales. Trolear, insultos en fotos de redes. Y así sucesivamente. Vean todas las formas, y hay muchas más, Y bueno, aquí hay otros teóricos que hablan de las redes sociales y cómo los mundos juveniles han cambiado. Si queremos conocer a los jóvenes, tenemos que meternos a este mundo, ¿no? Porque son creaciones culturales, no negarlos ni satanizar las redes, simplemente documentarnos y entrar a sus mundos para conocerlos, identificar qué les gusta, qué música les gusta, qué tipo de cultura les gusta, o sea, más bien entenderlos, no criticarlos. Para eso también sirven las redes sociales, para ayudar a reconocer culturas juveniles y cómo están actuando los jóvenes y por qué. Pasamos. Miren, vean cómo los dispositivos, el uso de los... A ver, aquí ¿quién no tiene celular? Levanta su mano, ¿quién no tiene celular? Todos tienen celular. Ya es... No, pueden salir de la casa sin libreta, pero sin el celular. Entonces vean cómo los dispositivos han jugado un papel importante. Decía el doctor Claudio, cuando los descubrimos los padres, migran otra red para que no estemos sobre de ellos, ¿sí? Ahora, ay hija, ¿quién es ese muchacho con el que andas? Mira, y empezamos. Entonces, para que no nos critiquen, cambiamos a otra red. Bueno, ¿qué repercusiones ha tenido la red? Han cambiado la forma en que los jóvenes se comunican y relacionan. Por ejemplo, yo he visto parejas de novios que están dándose la espalda y cada quien con su celular. No platican, no dialogan, o están comiendo y están los dos con el celular. Entonces, ¿cómo ha cambiado la vida también de las relaciones? ¿Sí? Y queremos estar, si te dejan en visto, hemos hecho observación e investigación de que se enojan. Te dejó en visto y es un enojo molestísimo porque la dejaron en visto y es muy interesante, ¿no? Porque me dejó en visto, yo ni sabía cómo es que te dejan en visto y él me dejó en visto y no me contestó. Entonces se ha vuelto indispensable todas estas redes. Los adolescentes y los niños son hábiles para todo este uso y saben pues que eso también trae consecuencias, porque a veces si vemos algo que no nos gusta pues nos deprime. Yo hice un experimento a mis alumnos con su consentimiento, les quité el celular un día y les dieron ataques de ansiedad, angustia, depresión, algunos soltaron el llanto en la noche porque no tenían su celular a un lado. ¿Cómo ven? Por eso les dije, amo mi celular, ¿no? Aquí está conmigo. Duermen con él, duermen, sueñan, lo tienen abajo de la almohada, a las 4 de la mañana están viéndolo. Por favor. Entonces, aquí hay algunos problemas. México es el tercer lugar en el mundo en el uso de redes, una adicción que quita el sueño. Hay chicos que llegan y se duermen en clase. ¿Por qué? Por el uso. 70 millones de mexicanos, ¿sí? Fíjense, en solo 4 años la cifra de usuarios conectados a la red subió de 40 millones a 70 millones de mexicanos. Entonces, todo esto ha tenido que ver con problemas de que se desvelan conectados y durante la noche hay secreción de hormonas para el crecimiento. Algunos no crecen físicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en un proceso donde se está desgastando el organismo y no hay un desarrollo adecuado con el exceso, sobre todo los niños, ¿no? Otra consecuencia es que la mayoría se levanta temprano, el tiempo de sueño disminuye y queda la etapa
que se conoce como concepto de deuda de sueño. O sea, todo el día traen sueño y todo el día se están durmiendo. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que ver con ese desempeño diurno que están teniendo, nocturno, más bien. O sea, las actividades nocturnas son, es que dicen, a veces están los chicos, yo digo porque tengo una hija de 21 años, y digo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea. Mentiras, a las 4 de la mañana haciendo la tarea, nomás se ve la luz del celular, ¿no? Entonces, a las 4 de la mañana están haciendo tareas y en la mañana se están durmiendo en las clases. ¿Seguimos? Un experimento en Inglaterra se les pidió a 1479 niños, o sea, niños y jóvenes de 14 a 24 años que valoraran cómo cada una de estas redes sociales impactaba su salud y bienestar. La conclusión fue que todas empeoraban su salud mental en cuanto a aspectos de calidad de sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y el sentimiento de estar perdiendo algo. Se despiertan de madrugada para revisar sus mensajes, lo que ocasiona que se sientan hasta 3 veces más cansados en clase que sus compañeros que no usan las redes sociales por la noche. O sea, cómo está cambiando también, miren, hasta la Mona Lisa. La imagen corporal también es una cosa muy importante, muchachos. Es un tema delicado en la adolescencia, una etapa fundamental, ya que estamos muy vulnerables al rechazo o a la aceptación. ¿Sí? Por ejemplo, muchas chicas, nosotros teníamos alumnas indígenas, birráricas o huicholas que se cambiaban la figura, inclusive el rostro. Como son morenas, se ponían blancos, o sea, se pueden transformar. Entonces, ellas se transformaban a tal forma que no parecían ellas, parecían otra persona, el cuerpo más esbelto, su cara más blanca, los ojos más grandes. ¿Por qué? Porque bueno, eso era como ellas se sentían aceptadas, y por eso muchas chicas actualmente recurren a la cirugía plástica, porque dicen, no, es que el ideal de mujer es esta, ¿no? Y ponemos las fotos más bellas que tenemos. También, bueno, muchos de nuestros alumnos denunciaron que el Facebook es el canal más empleado para el ciberacoso. Las redes, decía una chica, han incrementado mis niveles de ansiedad y ansiedad social. Me preocupa constantemente lo que los demás piensen de mí, de lo que escribo y las fotos que comparto. Inclusive hay chicas que nos dijeron que si no les ponen like, se borran. O sea, me ponen 20 likes y si no, borran la foto, porque no les gustó a los otros. Estamos en relación a lo que los otros dicen de nosotros, a nuestro cuerpo y a nuestra cara. Aunque también hay aquellos que señalan que han incrementado su capacidad de expresarse y se desarrolla una identidad propia. Se sienten más apoyados por gente de su entorno y les ha permitido crear y adherirse a diferentes redes o diferentes comunidades también. O sea, no vamos a satanizar las redes sociales, también han ayudado muchísimo. Y bueno, aquí vemos que el problema son las adicciones. También hay adicciones a las plataformas de juego, a las redes sociales. También a veces nos sentimos inadecuados. Estamos constantemente bombardeados por imágenes de vidas de otras personas. Sabemos la vida y muerte por ejemplo, de Ronaldo, ¿no? O de un artista, por ejemplo, ¿a quién se les ocurre? De Luis Miguel, ¿sí? De Messi, o de algún jugador, o de algún artista, o de un personaje que nos gusta mucho. Sabemos vida y obra, precisamente porque el internet dice todo, ¿no? O dicen los chicos, ahorita busco en San Google, y rápido San Google lo salva, ¿no? Entonces vemos que hay gente que acosa desde una habitación, o sea, no necesitan salirse, desde la habitación acosan, y también son acosados desde dentro. A ver, ahorita pasamos a la otra para que vean ya una forma de adicción.
los niños, por ejemplo. Vemos que los padres ya les ha tocado ver que para que no estén molestando les dan el celular. ¿Sí? O sea, están en un restaurante y el niño está ahí, como dice el compañero. Y el padre le da el celular o la madre le da el celular para que estén jugando. Pero los padres no supervisan qué está viendo el niño. O sea, lo consideramos normal. Los niños de primaria traen a veces mejores celulares que los padres, ¿sí? Traen celulares de 15, 20 mil pesos, mientras que los padres traen el cacahuatito, ¿no? Dices que a mí me sirve le dan al niño un buen celular, ¿no? Donde está exponiendo hasta su vida, porque se han dado asesinatos por un celular. Y no nada más en la ciudad de Guadalajara, creo que aquí también. A estudiantes los han robado y los han lastimado por el celular. Entonces, los jóvenes tienen la necesidad de mirar compulsivamente el celular. Están compulsivamente viendo el celular a ver si no les mandaron mensajes, a ver si no les escribió fulanito, manganito. Y la mayoría creen que sus amigos tienen mejores vidas que las suyas porque están constantemente viendo que otros tienen otras vidas, que viajan, que tienen carros, etc. Vamos a dejar que salgan los niños que tienen clase y entran los otros. Pues sí, porque bien, pasamos. Entonces, hay un lado oscuro de las redes sociales que es el uso de internet, darknet. Si se meten a darknet, es un sector de la red al que solo pueden acceder con un software especial y en el que es posible realizar todo tipo de actividades ilegales. Ahí, desde se venden personas, se cometen cosas ilegales como venta de drogas, venta de personas, de prostitución. El lado oscuro e ilegal, ahí se da, ¿no? Se venden personas, se venden niños, se venden órganos. Entonces, este es el lado oscuro de la red que muchos tienen acceso. O sea, si ustedes se meten en esta red, es horrorosa. Pero ven lo que es posible llegar a vender, ¿no? Como es posible que vendan un niño. O que vendan, por ejemplo, pornografía infantil en esas redes. O que vendan cómo asesinan a una persona. O sea, lo menos pensable, ahí lo van a encontrar. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, seguimos con el otro para aparatos de mostrar. Para ver lo que es el PAC. Como dijo el doctor Claudio, en escuelas de Jalisco y también de México, porque aquí en México se dio un estudio con niños de 11 y 12 años que ya se estaban enviando el PAC en escuelas primarias. El PAC es un conjunto de fotografías o videos donde las personas envían fotos pornográficas, ¿no? Había una chica que me decía, maestra, un chavo me está mandando estas fotos, y eran fotos de su miembro. Entonces, ¿qué hago? Me decía, pues quítalo lo más pronto posible, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí con los niños? O sea, mi alumna tenía 22 años, pero aquí con los niños que se están enviando ya desde los 10, 11 y 12, ya el PAC, ¿qué está sucediendo? ¿Qué control estamos teniendo los padres, los trabajadores sociales en este tema y qué puede provocar en ellos? Pasamos, vemos un estudio también. Miren, aquí el PAC, esto se estudió en el ciclo 2017 entre 11 y 12 años que participan en los talleres que nos confirmaron la presencia de esta actividad en sus escuelas. El que hizo el estudio fue el Consejo Ciudadano, que atendió a 42 escuelas del Distrito Federal. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué los niños? Y aquí van a decir los niños por qué utilizan el PAC. ¿Le pasamos, por favor? Miren, se les preguntó a los niños que por qué realizan estas conductas
Y ellos nos señalaron, porque era parte de un reto de chicas y chicos, o sea, los retos, famosos retos que tienen. Lo hacen como una conducta de seducción hacia quien los atrae. Confían plenamente en la persona que les pide el pack. Naturalizan. Forma parte de las conductas que llevan a cabo en una relación de pareja. Y algunos piden hasta dinero por mandar el pack. Sí te lo mando, pero dame 100 pesos. Entonces hacen negocio mandando el pack. Eso es lo que señalaron los niños. Bien. Entonces, aquí pues los riesgos que puede haber al mandar el pack, hay que decirlo esto a los niños. Afecta emocionalmente a la persona, porque si se difunde, ¿qué pasa, no? Existe la posibilidad de ser víctima de algún delito como extorsión, grooming, secuestro, trata de personas, o podrían ser acosados por redes de trata de pornografía infantil. Y se podría llegar a la comisión de delito al almacenar o compartir ciertos materiales de pornografía infantil. O sea, esto es un delito, pero a veces los niños desconocen, son ingenuos. Hay que advertirles pues que esto puede pasar, y es un tema que ustedes lo pueden trabajar en las escuelas con los niños, porque ya se está dando. ¿Y a dónde? O sea, a veces ni los maestros ni los profesores saben. Nosotros hicimos un estudio, íbamos estudiando bullying, y estudiamos en la región norte que los niños escuchaban narcocorridos, tenían hasta 60 narcocorridos en su celular, y cantaban la de la Reina del Sur hasta en primer año, y hasta le hacían así los niños, todos juntos, todas se las sabían la Reina del Sur. Entonces, los maestros no sabían, pero tampoco sabían los padres de familia, y estaban naturalizando la música, que descabezados, que llega 40 balazos, y hasta cantaban los corridos los niños. ¿Y dónde escuchaste la primera vez el narcocorrido? En la camioneta de mi mamá cuando me traía a la escuela, o en las fiestas familiares. Seguimos. Entonces les pedimos pues a los niños y a los jóvenes de secundaria, cuando vemos todo esto, que no publiquen información o datos personales, porque ahí, miren, el secuestro que se dio en este chico de Deportes Martí, el hijo de Martí, fue porque el chico subía muchas fotos de yates, de dónde vivía, cómo vivía. Él les dio como todo el mapa a los secuestradores. Entonces, vean cómo estamos dando datos de información a personas que nos pueden lastimar y dañar. Dónde estoy, qué como, con quién vivo, dónde viajo, si tengo dinero, si no tengo, todo le estamos diciendo al otro. Pasamos. Entonces, pues las recomendaciones para todos, también para nosotros, no publicar información o datos personales y o familiares, no hacer packs, ya que aun cuando no tengan la intención de compartir, el material puede ser robado y utilizado para fines ilícitos, y no incluir elementos que identifiquen a una persona, como el rostro. O sea, por ejemplo, nunca pongan el rostro si van a hacer pack, ¿sí? Por eso el chico este que le mandaba las fotos a mi alumna, nada más era de la cintura para abajo, nunca mostró el rostro. Bueno, el rostro verdadero. Entonces, cuando les llegue un pack, pues bórrenlo inmediatamente, ¿no? Porque luego les llega un pack y ustedes lo envían a otra persona. También, sus contraseñas son de ustedes, no tienen por qué compartírselas. Un chico muy celoso le dijo a la novia: la prueba de amor es que me pases tú sí, o sea, tus datos, pásame tus datos, es una prueba de amor, y déjame ver tu celular. Muchachos, eso no es amor, no se los pidan, ni ustedes tienen por qué darle esos datos a su novio. También deben de usarse los medios electrónicos con responsabilidad, y cuando se trata de niñas y niños y adolescentes se debe de supervisar. Sobre todo eso, pedirles a los padres que supervisen dónde están sus hijos, qué están viendo, porque ven pornografía. Le digo, los niños de la primaria me llevaron a ver el blog del narco, y el blog del narco, me dijo mi auxiliar, iba un chico que estaba estudiando psicología,
maestra, ni lo vea porque yo no comí en 2 días. Y yo por morbo ahí voy a verlo, ¿no? Terrible. ¿Cómo asesinan a una persona? Y los niños ven eso. Entonces, ¿cómo los niños te llevan a alguna información que tú no tenías? También, pues, bloquear de manera inmediata y buscar ayuda cuando los estén acosando, y también, pues, pueden ustedes denunciar, o sea, evitar situaciones. Por ejemplo, yo he sido, por ejemplo, víctima de ahorita del robo de contraseña de la tarjeta de crédito, y ya me han robado varias veces hasta que no busco una forma de tenerlas con seguro, las tarjetas. Pero ¿quién no ha sido víctima de robo? De contraseña, de identidad, de algo. Entonces, miren, para que vean hasta dónde estamos llegando, esta residencia tan lujosa en Estados Unidos desconecta, o sea, la gente que puede pagar desconecta a hijos que son adictos a la telefonía móvil. Ya hay clínicas para desconectar a los chavos. Lo vamos a mandar a la clínica, joven. No se crea. Vamos a continuamos. Entonces, vean, hasta 20 horas diarias. Hay chicos que pasan hasta 20 horas diarias en el celular. Y bueno, hay un problema que se está presentando, les digo, ya en Estados Unidos, y mira, esa clínica atiende a chicos de 12 a 18 años por adicción al internet. Ustedes van a trabajar con chicos de estos, ustedes como trabajadores sociales. Entonces tienen que conocer todo, cómo trabajan las redes sociales, para ver cómo los van a desconectar. ¿Qué tal si les dan un trabajo en una clínica donde tienen que, sobre adicción al internet? ¿Bastante? Y bueno, este síndrome, no sé si lo han oído, el hikikomori. Hikikomori es un término japonés que significa adicto a las redes y aislamiento agudo. Y hay chicos, inclusive ya hemos detectado chicos hikikomori mexicanos que se encierran en su cuarto y viven aislados solamente con computadora, teléfono, etcétera. O sea, tienen todos sus dispositivos con los cuales se pueden comunicar con el mundo, pero están aislados. Sufren trastornos de ansiedad, no respetan los horarios, no participan en actividades familiares y contestan inadecuadamente. Están dentro de un cuarto. Su mamá le dice, ven a comer. No, no voy a comer. Le tenemos que llevar la comida al cuarto. Ahí tienen todo lo que necesitan. Nomás salen al baño quizás, o a veces está incorporado el baño dentro del cuarto. Entonces ya se están dando casos de hikikomoris mexicanos, que también en el mundo, en Japón es muy común. Vean, síndrome hikikomori se acerca a México. Vean dónde estamos. Ya está Rusia, Turquía, Argentina, Perú, Chile, Portugal y en América Latina. México es un país con mayor alcance en sitio de redes, pero aquí también vemos pues cómo este síndrome nos puede afectar, para irlo previniendo, compañeros de trabajo social. Continuamos. Y miren, así viven los hikikomori. Ahí les echan las papas, la pizza, ahí te va un lonche, una guajolota, ahí está. Así viven y no salen de su cuarto, viven día y noche dentro del cuarto. Y muchos, había una obra de teatro que se llamaba Hikikomori, de una niña que sufrió bullying y ya nunca más quiso ir a la escuela y se volvió hikikomori la niña, porque la golpeaban, la maltrataban. Entonces, pero era una obra de teatro que hicieron alumnos precisamente de trabajo social allá en Guadalajara, de cómo el bullying y el ciberbullying hizo que se metieran en un cuarto. ¿Ustedes no conocen a gente que se mete al cuarto o pequeños hikikomoris? ¿Sí conocen a alguien? Que va para allá, que vuela. Bueno, entonces precisamente es un problema muy grave que tenemos que contrarrestar en tiempo y forma. Pasamos, por favor. Miren, este es un hikikomori mexicano, que vean ya lo que dice.
Mi nombre es Francisco, tengo 24 años y sufro del síndrome de hikikomori desde hace 4 años. He vivido recluido de la sociedad por todo este tiempo. Eso es lo que dice él. Así se presenta en un blog este chico. Entonces, él está conectado con el mundo. Dice Bauman que ahorita las personas estamos más cerca de lo lejano y lejano de lo cercano con las redes sociales. Nos hemos alejado de los más cercanos. Y si no, vean en Navidad, en la mesa, todo el mundo está con el celular y nadie se pela, nadie pela a nadie, todo el mundo en su rollo, ¿sí o no? Y la abuelita, oigan, pues háganme caso, hay que brindar y que las 12 uvas y nadie, no, todos allá, nadie quiere. Entonces, este síndrome es un síndrome de adicción por internet, que este año, fíjense, fue incorporado al Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales y en general se presenta en niños y adolescentes. Estos tienen dificultades para socialización interpersonal, no tienen relaciones en el colegio, bajan su rendimiento académico y tienen alteraciones de ciclos de sueño. Sufren trastornos de ansiedad, bueno, eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo estos niños se desconectan de toda la sociedad? ¿No va? ¿Qué pasa con un niño que no va a la escuela? O sea, puede decir, no, es que yo le enseño todo, yo le enseño matemáticas, física, química aquí en la escuela, aquí en la casa. Pero ¿qué pasa con el factor escuela, con el factor social? Se aísla completamente. Bien. Ya. Bueno, entonces ya habíamos visto también Dark Web. Ahí ven todo, en este tipo de páginas ustedes ven cuestiones de criminales, estafadores, terroristas, hackers. También son parte de las redes oscuras que luego pueden revisarla. Pasamos. Y bueno, es importante la ciberseguridad, porque fíjense, qué curioso, nos estamos metiendo en un tema de seguridad y tenemos que poner una ciberseguridad de esa seguridad, ¿no? Y tenemos que pagarle para asegurarnos de esa seguridad. Pues es bien curioso, ¿no? Y es absurdo. Ha ido adquiriendo cada vez más importancia porque hoy el tejido de nuestra vida, la financiera, el agua que tomamos, la electricidad, todo está gestionado por informática. Un botoncito que aprietes. Un estudiante en Rusia apretó de secundaria, usando la tecnología, le quitó 2 días al país la luz. Para que vean hasta dónde llega. Antes ni se pensaba en el tema, pero cuando empezó a desarrollarse la interconectividad, muchos delincuentes ya también están interconectados, aprovecharon para empezar a atacar y hacer todo tipo de daños. Llegamos hoy a la situación en que un estudiante puede dejar un país entero sin electricidad por 2 días y levantarse de la cama. O sea, el cuate desde su cama se metió, hackeó el sistema y apagó Rusia. Quedan muchas vulnerabilidades en el sistema porque se trata de una actividad maliciosa, muy rentable, escalable y difícil de perseguir y castigar. Me decía un alumno que era hacker, que también fue alumno de Claudio, y le digo, ¿y tú qué hackeas? No, eso no se dice, yo le trabajo a una persona y me paga muy bien por hackear cuentas, entonces, veamos, y después estar, o sea, ¿cómo te proteges de esos hackers? Tienes que, por ejemplo, en las tarjetas, tienes que meterle otro control para que no entren a tus tarjetas o a tu dinero en el banco. Entonces, la tecnología está rebasándonos cada día más y más. ¿Seguimos? Ya para cerrar. Y bueno, ¿qué hacer con niños y jóvenes? Ustedes que trabajan con niños de primaria, secundaria y jóvenes de su edad. Bueno, supervisar. ¿Cuánto tiempo se pasan los niños en internet? Y asegurarse de que no interfiere con actividades como socializar, comer, dormir o hacer ejercicio. Retirar los celulares para dormir, muchachos. Eso saben que les hace daño. Y no lo retiran ni para dormir. Duermen empiernados con los celulares. Entonces, pues no. También, prohibir los aparatos electrónicos durante la comida y 1 hora antes de dormir.
Por ejemplo, a la hora de comer, como hacer un rito, ¿saben qué? Los celulares retirarse de la comida y dialogar y comer. Los niños están comiendo más burundangas, bueno, fritangas y todo eso, porque están en la pantalla o en el celular y comiendo papitas, churrumais, puro comida chatarra. Entonces está viendo que los niños y los jóvenes también comen más comida chatarra y ni se dan cuenta porque están tan emocionados, o comen con el lonche en la computadora ahí. Entonces eso es incorrecto. También hablar regularmente con los niños sobre lo que hacen en internet, qué compartieron hoy, de quién se hicieron amigos y cómo les afecta su estado de ánimo. También, pues todas las redes sociales son para mayores de 13 años, muchachos, y ya los niños están metidos en esas redes. Con los niños más pequeños, considera tener acceso regular a sus contraseñas para supervisarlos, o sea, los padres deben de tener sus contraseñas de sus niños. Animar a los niños a utilizar sí las redes, pero para estudiar, para crear, para hacer sus deberes, sus tareas, sus responsabilidades, sus compromisos. O sea, tampoco hay que satanizar las redes porque sirven para mucho, pero sí decirles que ellos creen contenidos. ¿De qué se está riendo? A ver, dígame, ¿se acordó de algo? A ver, dígame de qué. ¿Cuántos años tiene? ¿Y ya tiene Instagram? No, nosotros tenemos un sobrino. Leo, ¿cuántos años tiene? 8. Ya tiene su página y entran a verla los otros niños. Entonces vean cómo pues, los niños son creadores. Vamos, seguimos. Las tutorías. Tiene sus tutoriales. Bueno, no salió otra parte. Pues nada más, muchachos, una sugerencia: no le den su pack a cualquiera, ¿sí? Cuide, no es una prueba de amor ni tampoco se arriesguen, ¿sí? Porque ahorita andamos de novios, muy a gusto, y al rato qué tal si no, y el otro sale enojado, ¿no? Publica tus fotos. Entonces, cuiden mucho esto. Y bueno, esto del ciberacoso no es un juego. Todavía hay muchos rostros por ver y van a seguir apareciendo. Y de mí se acuerdan en 10 años qué va a hacer la tecnología con nosotros. ¿Qué se imaginan que va a pasar en 10 años? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué se han imaginado? ¿Qué se imaginan que va a haber en 10 años? Pues pueden verse de las dos partes, ¿no? Avances tecnológicos, pero también esos avances tecnológicos como lo que vemos ahorita, ¿no? Porque pues es un avance tecnológico el que haya redes sociales y demás, pero ¿cómo se están ocupando? Sí, como algunas personas la están ocupando. Sí. Y bueno, dice uno, por ejemplo, ustedes como trabajadores sociales, su papel es también ir descubriendo sus rostros, porque se van a encontrar con las personas que van a estar apoyando y les van a mostrar, como a nosotros los niños, ¿no? Que me llevaron al blog del narco y que me fueron llevando a otros lados oscuros de la red que yo no conocía. Pero mis alumnos, niños de primaria, me fueron llevando y me fueron abriendo otro panorama de investigación que yo desconocía. El doctor Claudio también tuvo alumnos en secundaria en la zona norte de Jalisco que también le mostraron otras caras, por ejemplo, de la violencia y de cómo surge la maldad. ¿Quieres platicar de eso, Claudio? De tu tesis de... bueno, pues si ustedes quieren, los dejamos para que pregunten. ¿Tienen preguntas? ¿O lo hacemos así? A ver. En los riesgos mencionaban algo del moving, eso nunca lo había escuchado, ¿qué significa? Sí, lo que pasa es que el tema del moving es el acoso, pero en el mundo laboral. Hay estudios, bueno, yo recomendaría, hay un trabajo de una psicóloga que se llama María Irigoyen, que se llama el acoso moral en el mundo del trabajo. Ella empezó a trabajar primero con pacientes que llegaban a consulta, a terapia,
y se empezó a dar cuenta de manera recurrente que muchos de sus problemas de depresión, de ansiedad, de baja autoestima, venían precisamente del universo laboral en el que ellos se movían. Entonces, por ejemplo, de manera muy cercana en algunas cosas, un ejemplo de moving es cuando, por ejemplo, en una oficina, un jefe se encarga de ponerle notas todo el tiempo a una persona que tiene un perfil bajo y aprovecha para burlarse públicamente de él frente a los otros compañeros. De manera recurrente le cambia de apodos, de manera recurrente le pone a hacer trabajos para allá. O sea, vamos, ocupo que me hagas un informe de los últimos 3 años de lo que has hecho, pero lo quiero mañana a las 8 de la mañana en mi oficina. O sea, cosas imposibles que en un momento dado generan un hostigamiento y afectan de una manera muy importante. Digo, eso no nada más ocurre en cualquier tipo de institución. De repente, por ejemplo, hay quien le dicen, oye, mañana es el último día para renovar tu evaluación para que participes en PRODEP. Bueno, no sé si sepan lo que es el PRODEP, es un programa de mejoramiento del profesorado, es un apoyo del gobierno federal que a cambio de participar en él te da algunos apoyos financieros, regularmente, o materiales, pero te dicen, pero mañana es el último día. Entonces te advierten, o sea, es una actitud perversa, porque sí te advierten, pero te advierten 5 minutos para las 2, o sea, ya cuando el tiempo está agotándose. O de repente te piden un trabajo que es sumamente importante y el día siguiente se le olvidó al jefe que te había pedido el trabajo. Ese trabajo que te había dicho que era sumamente importante y valioso, al jefe se le olvidó. Y entonces ese tipo de conductas, muchas de ellas nosotros creemos, y es un estudio pendiente que tenemos por ahí que hacer, porque nos hemos dado cuenta en algunos casos a través de entrevistas a profundidad de gente que vivió, de gente que vive el mobbing, que tuvo como presente el bullying en la escuela. O sea, como que hay perfiles que se conservan de estilos de estructura de la personalidad que luego se trasladan. Cuando yo hace un rato decía que lo peor de todo de este tipo de situaciones es que luego se trasladan a la vida social, me refería a eso. Es decir, cómo lo que tú padeces en la escuela, luego lo reproduces en la familia, luego de la familia lo produces en el universo del trabajo. Es decir, como que se da una especie de repetición del ciclo, pero con diferentes rostros, porque cada contexto tiene matices. Pero finalmente son también actos de acoso e intimidación, los que te ocurren en una dimensión, en otra, en un contexto o en otro. Y en ese sentido, nosotros sí consideramos que hay una analogía que tampoco es lineal, pues, o sea, no necesariamente el sujeto que vive bullying, necesariamente en su universo o en su vida laboral o profesional va a repetir la conducta, porque puede invertirse, tampoco es un proceso de causa-efecto ni es lineal, pero sí se dan casos significativos de personas que reproducen lo que vivieron y les ocurrió en su infancia y en el mundo escolar, luego lo reproducen en el mundo laboral. Entonces esa parte es interesante, la analogía. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Yo creo que como más que pregunta, una reflexión, ¿no? La tecnología nos ha ayudado en muchas áreas, salud, educación. A ustedes ha facilitado la tarea de copiar y pegar, pero el mal uso de la tecnología es lo que nos está afectando. Y no nada más, ya nuestra relación no es con el de al lado, sino con un teléfono. El momento que tenemos que relacionarnos con una persona, no sabemos relacionarnos con ella, porque ustedes están acostumbrados, o los chavos de ahora están acostumbrados, que es por medio del teléfono cómo se relacionan, y ya no pueden ni siquiera verse a los ojos y decirse lo que se tiene que decir, sean cosas buenas o sean cosas malas. Y todo lo hacen a través de un teléfono, y eso se está perdiendo. Vemos en los restaurantes, en la calle, la mamá con el teléfono y el niño se ha botado.
o los dos con un aparato y ni una palabra se dijeron en una hora que estuvieron en un café. Entonces, esa parte es la peligrosa, nos estamos perdiendo del apapacho, nos estamos perdiendo del contacto con el otro, no sabemos relacionarnos si no es a través de un medio electrónico. Y también en la educación, antes nosotros tomábamos apuntes y ahora veo que los chicos toman fotos, o sea, no borre maestra, y ya toman foto, ¿no? Y se la llevan, me la pasas, y le dice otro, me la pasas, o sea, ya no quieren anotar, ya no quieren escribir, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un ejercicio con cartas de amor, no saben escribir cartas de amor los muchachos ni las muchachas, perdieron ese sentido de la pasión, del amor de la carta, o sea, una carta donde te escriba el otro, o donde te escriba, sí, y donde te diga, te amo, mira, ¿no? Y ahora, ¿cómo se dicen me gustas? Con emoticones, nada más corazones. Entonces, estamos volviendo a recuperar como las cartas de amor, o sea, que se escribían a mano. Le digo, tráete una carta de tu abuelita. No, pues era todo un poema. Pero ahora no saben escribir, no quieren leer tampoco. Como dices tú, es copy-paste. Entonces, le digo, el otro día les puse a leer 20 hojas y casi me denuncian con el coordinador que los puse a leer 20 hojas. Bueno, les digo, es que de ahí tienen que sacar un resumen y a mano, ¿no? Escríbanlo. Pero ya no quieren hacer eso, entonces sí se han perdido. Pero hay que también comprender esas culturas juveniles y ver de qué manera podemos sacarle jugo a todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que les atrae, les gusta, les apasiona, los conecta a la vida? De nuevo, eso es, o sea, la educación es una pasión y ser educador es buscar también alternativas a esto, alternativas tecnológicas que les permitan visualizarse y ver también cómo cómo vamos a ayudar a estas generaciones que vienen. Si a ustedes les tocó esta situación, por eso les decía en 10 años cómo se visualizan. ¿Qué tipo de sujetos son con los que van a trabajar y a los que van a ayudar? ¿Cómo se los imaginan? No, con respecto a eso y con lo que decía Lidia, bueno, ya en las redes sociales se hace como una vida, sí, una vida que no es tuya, ¿no? Tratas de subir como lo mejor que te pasa o en los lugares más nice a los que vas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se viene es las fotos más donde salen más exacto, guapos, ¿no? Con los mejores filtros y todo, ¿no? Y bueno, yo pienso que también los avances tecnológicos, por ejemplo, la realidad virtual es lo que viene, ¿no? Y hay juegos donde tienes una vida virtual, ¿no? Tú haces a tu personaje, entonces, junto con la realidad virtual, yo siento que es lo que viene, ¿no? Hay una serie que se llama Black Mirror. Hay un capítulo que se llama Caída en Picada, ¿no? Y es como el Facebook en la vida real, ¿no? O sea, tú te encuentras con una persona y la calificas. Y depende de esa calificación, es el trabajo que tienes, es a los lugares donde puedes entrar y todo eso, ¿no? Entonces, todo va a depender de una vida virtual, ¿no? Y es lo que viene, ¿no? Es lo que viene, una vida tan artificial que hasta las relaciones, como dice Bauman, ¿no? Ya van a ser las relaciones artificiales, las relaciones ya van a tener como un costo, un valor. Sí, exacto, ¿no? Las relaciones líquidas. Yo supongo que es lo que viene. Bueno, de hecho hay una serie de Netflix que se llama Black Mirror. Exacto. Y es un capítulo, ¿no? Donde las personas son apreciadas y valorizadas a partir de la apreciación de lo que nosotros digamos que son los likes, ¿no? Es decir, tienes que tener un rango de likes para poder acceder a ciertos servicios, para comunicarte con ciertas personas. Si tú no tienes ciertos likes, alguien te retira el saludo, se deja de comunicar contigo. Pero esto no está tan lejano. Digo, yo a veces hago la analogía con una caricatura que es mucho más antigua, que es de mi abuelo, que es la de los supersónicos, ¿no? Es decir, o sea, de repente uno piensa en este tipo de cuestiones y las implicaciones que tiene precisamente la falta de comunicación cara a cara, que es un tema que incluso en filosofía se trabaja. Hay un autor que se llama Emmanuel Levinas, que trabaja como, por ejemplo, un sentimiento de compasión
que tiene uno hacia el otro se adquiere, pero mirándolo al rostro. Pero no al rostro de la pantalla, sino al rostro de la persona. Es decir, si ustedes se fijan, cuando alguien nos mira a los ojos hay quien agacha la mirada, pero cuando la sostiene hay una especie de sentimiento de relación que las pantallas no nos sustituyen. Aunque nos los planteen en 3D, aunque haya hologramas, eso no ha logrado reemplazar ni sustituir esa relación afectuosa, comunicativa, amorosa, que es importante, que es la que nosotros rescatamos o pretendemos rescatar, y por eso también creemos que la educación debe ser un acto amoroso. Maturana habla de la biología del amor. Digo, no estoy diciendo cosas que estén en el romanticismo. Digo, hay trabajo que fundamenta que precisamente nuestra relación biológica, nuestros encuentros tienen raíces biológicas y por supuesto socioculturales, y hasta dónde precisamente el operar en el ciberespacio limita, disminuye, restringe, o qué implicaciones tiene, ¿no? Cuando yo estoy aislado, aunque tenga un juguete virtual, hasta dónde mi relación con los otros se rasga, se disminuye o desaparece. Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a un niño en una ocasión que tenía un juguete virtual de origen japonés, una novia, y él le preguntaban, oye, pero ¿por qué quieres una novia virtual sin tantas chicas? Y él decía, es que mi novia virtual no me cuestiona. Si no estoy bien vestido, si estoy despeinado, si tengo algún rasgo, ella no me dice nada, por el contrario, me cuida, me brinda su afecto, ¿no? Un afecto virtual de un ser inexistente. Bueno, habré que revisar, ¿no? Si soy feliz con la inexistencia, porque la inexistencia me ama, no entiendo muy bien de qué se trata, ¿no? Pero esta parte también, y para eso tocó un tema que tiene que ver con algo que mencionó Tere sobre las adicciones a las redes. Ella habló de un hospital que hay en San Francisco que ya tiene esta problemática, pero yo también diría, aquí en la UNAM hay un trabajo de investigación que se está haciendo muy fuerte en un centro de investigación neurofisiológicas y cognitivas, que está trabajando el tema de cómo las redes afectan nuestros procesos de conocimiento, porque tienen una lógica diferente. Entonces no es menor el tema, no es nada más un tema de comunicación, un tema de socialización, de acercamiento cultural con el otro, de compasión ética. Es un problema que también tiene que ver con procesos que ya redundan hasta en la forma de funcionar neurofisiológicamente nuestros procesos cognitivos. Entonces yo creo que es un problema que sí hay que echarle una mirada, y hay que echarle una mirada con investigación, porque cuando Tere les pregunta cuáles son los sujetos con los que ustedes creen que van a operar, con los que van a trabajar, yo sinceramente creo que ni se los imaginan. Yo no me los imagino. Es decir, todavía no hemos medido el impacto y las repercusiones que va a tener esto en la reconfiguración de las vidas subjetivas y sociales de nosotros y de las personas, y cuáles son todos los riesgos que se corren con ello. Empezamos a ver rostros de fenómenos que están ocurriendo. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una revisión, no recuerdo si te la pasó, sobre las distintas formas de ciberbullying que ya están tipificadas y clasificadas actualmente, al menos debe haber unas 30 formas de ciberbullying. Sabemos qué implica cada una de esas manifestaciones de ciberbullying en la vida de las personas, hasta dónde repercute en su vida personal, en su vida escolar, en su relación con nosotros, no lo sabemos. Es decir, ahora, yo no digo que no sea importante que ya empecemos a identificar que ocurren, que tienen una lógica, que tienen cierto tipo de impactos, que están documentadas, tenemos porcentajes, tenemos estudios de dónde ocurren, cómo ocurren, quiénes las hacen, en qué escuelas son más peligrosas,
entre comillas, es decir, yo preferiría mejor el término vulnerables. Y bueno, y uno empieza a darse cuenta que son esas realidades con las que uno tiene que trabajar. A mí como docente me dicen, ¿cómo te salió tu grupo? Y yo les digo, bueno, es que tengo grupos muy heterogéneos, ¿no? Y con ellos tengo que trabajar porque es el grupo que yo tengo. Entonces nos tocó una realidad social y con ella tenemos que trabajar, pero para poder trabajar con esa realidad social tenemos que conocerla. Y no existen soluciones, ni fast track, ni recetarios, ni ojalá y la cuarta transformación nos dé la solución a todo esto, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que investigar y que para poder intervenir de manera pertinente y apropiada una realidad hay que entenderla, no hay otra. Y se entiende la realidad investigándola. Entonces en ese sentido me parece que tenemos acá un conjunto de pendientes que tendríamos que ir agendando cada quien desde donde le corresponde, porque son los nuevos ciudadanos con los que tendremos que trabajar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. La última y Así está bien, gracias. ¿Cuáles son los limitantes legales de cada estado para la denuncia del ciberbullying? O si ya está legislado, ¿de qué forma? ¿O qué faltaría legislar? Y bueno, ¿qué cuenta como prueba y qué no para presentar la denuncia? ¿Y bajo qué instancia se presenta la denuncia de ciberacoso? Precisamente de lo que hablábamos era de que no hay marcos legales ni políticas públicas. O sea, se han dado en muy pocos estados un castigo. O sea, de hecho se han dado muertes precisamente de suicidios por ciberacoso, y bueno, no sabe qué hacer la autoridad porque no está legislado, ni hay políticas públicas en relación a esto. No sé si aquí en el Distrito Federal, en México, aquí en Puebla, pero realmente es muy poco lo que hay. Precisamente ahí es donde debemos trabajar, en los trabajadores sociales, los abogados, los sociólogos, los políticos, ¿no? Y sobre todo los políticos hacer más caso precisamente a todas estas investigaciones que hay para hacer políticas públicas y para que se legisle. Yo hasta en Jalisco parece que sí había sobre el ciberacoso, ¿no? Ya hay de 10 a 6 años a quien cometa, pero yo no conozco a alguien que lo hayan metido a la cárcel por ciberacoso. Lo que pasa es que se están haciendo, en el caso del estado de Jalisco, sí se ha legislado con respecto a ciertas expresiones de ciberbullying, particularmente es uno de los temas que ya se ha legislado al respecto. Es decir, ahora ya hay sanción jurídica y legal para una persona que incurre en grooming, pero hay otros aspectos que siguen pendientes. Yo les hablaba de alrededor de 30 o más formas de expresiones de ciberbullying que no están consideradas, pero además hay otra cosa. El tema no es llevarlo esto al plano jurídico legal únicamente. No es solamente hacerlo un tema punitivo y de castigo, sí tiene que ser un tema formativo. Yo entiendo muy claramente que de repente sí hay situaciones en donde debe haber protocolos, porque la ausencia de protocolos luego lleva a que las instituciones y quienes están encargados de ellas no sepan qué hacer. En el centro universitario donde nosotros trabajamos hace poquito, agarraron unos muchachos fumando marihuana en un lugar que nosotros le decimos Narnia. Es un lugar muy bonito que está en el centro universitario, y bueno, curiosamente se van a fumar mota ahí. Entonces los agarran los chicos y saben que no saben qué hacer con ellos porque no está tipificado ni en la normatividad universitaria. O sea, en la normatividad universitaria el único apartado que aparece es algo así como faltas a la moral, pero eso de faltas de la moral es una abstracción terrible. O sea, tan puede ser eso como puede ser encontrar a alguien in situ y de facto
por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que también ha ocurrido y ocurre. Bueno, pero para eso no hay, o sea, no, eso no se resuelve con protocolos. Probablemente puedan tener una solución momentánea para intervenirlo, para generar alguna sanción, pero el tema y la pregunta es, ¿y así vamos a educar a las personas? O sea, esta cultura que ya Foucault la decía muy bien con el nombre de su libro Vigilar y Castigar, pareciera que es el lema de la sociedad contemporánea, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es de formar, de educar, de crear cultura, de generar alternativas, de generar gente creativa, habilidosa, y también en un momento dado de desmitificar todas esas supercherías en las que nos han metido y vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Sí, yo sí le apuesto más al tema de la formación y no de encontrar reglas, normatividad o castigos a las personas que incurren en cierto tipo de comportamientos. De hecho, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que la sobrereglamentación que, por ejemplo, hay en las escuelas, lo que ha hecho es hacerlas más violentas. O sea, no es un tema de normas solamente, es un tema que va más allá. Pero sí, intentos muy parciales, muy elementales que no se han visualizado. Yo creo que lo que decía la doctora Tere, es importante pensar en políticas públicas de largo alcance y no solamente en programas limitados que lo que pretenden es apagar el fuego de manera momentánea y creer que ya se resolvieron las cosas. Y nada más para completar lo que está diciendo el maestro, aquí puse en mi libro. Está la policía cibernética, tú puedes poner tu demanda, todo. El problema es que no nos damos cuenta que cuando usamos o aceptamos usar Facebook o cualquier tipo de medio, estamos aceptando cierta reglamentación. Tú subes una foto y esa foto va a ser pública, ya no es tuya, ya no te pertenece. Entonces no hay la contraparte de cómo tú lo subiste. Nadie te puso una pistola y te dijo sub impact. Lo ponen por broma, por lo que sea, por morbo, por 20,000 cosas. Y entonces, lo que nos explicaba la vez pasada, una maestra que también nos dio la conferencia, que está metida en la policía cibernética, es eso, es decir, no hay esa forma de como cuando te roban, te asaltan, cuando te están quitando. Tú no les diste permiso que te robaran, pero en las redes tú estás dando permiso a que se pueda publicar, que se pueda... Ese es el problema que tienen las redes. Por eso yo estoy de acuerdo con el maestro, que va más allá de cómo subimos, qué subimos, cómo lo subimos y cómo lo usamos. Nada más un anuncio ya para terminar. Miren, vamos a subir a la página de aquí de la UNAM, con la maestra Lilia, el libro, la liga para que el que lo quiera ver. No te enredes en las redes, está editado junto con la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador y es el estudio que se hizo en la Universidad de Guadalajara, pero también de casos reales que vivieron ciberbullying de alumnos. O sea, viene las historias de vida de los chicos que vivieron ciberbullying en la Universidad de Guadalajara. Va a estar en línea, va a estar la liga para que si ustedes gratis, ¿sí? Se la vamos a mandar a la maestra y ella se los proporciona, ya tiene sus correos, o a la página del SUIBE, ¿sí? Para que ahí esté y el que quiera consultarlo, pues lo puede consultar. Muchas gracias, muy amables. Un placer. Pues le da las gracias a la maestra María Teresa y al doctor Claudio por la ponencia, a ustedes por su paciencia y por su presencia, y les damos su constancia. Muchas gracias. Hay cafecito si quieran. Muchas gracias.